teoría descontinuada de otro canal random del que soy fan, dejaré ese canal en la descripción, es la cuarta temporada. Capítulo 1. Toshinori Yagi estaba sentado en la oficina de Nezu. La rata no había sido el director cuando él había asistido, pero había algo en la oficina que lo hacía sentir como un adolescente nervioso, incluso siendo el héroe número 1. El director estaba leyendo su propuesta. Toshinori sabía que era mentira. Nezu ya la habría leído varias veces. Y probablemente habría corregido la gramática, la ortografía y el formato. Luego la habría analizado críticamente y habría tomado una decisión. Aún así, le haría creer que la acababa de leer. Nezu dejó el papel y lo miró. Golpeó el escritorio con un dedo. ¿Crees que es tan formidable? Olmig asintió. Ya había entregado su informe a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. No estaba seguro de qué pensarían. Probablemente creerían que estaba siendo paranoico, pero lo había hablado con Mirai y con All for One, su plan de acción era simple. Rastrear la red del hombre hasta dar con él y luego destruirlo. Con su hijo, la cosa no iba a ser tan sencilla. Izuku prácticamente no tenía contactos. Tendría que crearlos él mismo. Si bien eso debería facilitarle las cosas, Yagi sabía que no sería así. Izuku heredaría a los últimos lugartenientes de su padre, quienes le impedirían cometer errores garrafales. Y parecía ser inteligente. Lo que le faltaba en experiencia, lo compensaría con fuerza y su peculiaridad. ¿Viste? La forma en que Nezu ladeó la cabeza le indicó a Toshinori lo que quería decir. No vi ninguna prueba de sus peculiaridades, respondió Yagi. No estaba seguro de qué significaba eso. Izuku había adquirido varias peculiaridades antes de huir de la UA, y eran peculiaridades útiles. Debería tener un conocimiento básico de cómo funcionaban. ¿Se los habrá entregado? Reflexionó el director. Era una posibilidad. Había suficientes personas sin dones que harían cualquier cosa por tener uno. Y en cuanto a los dones de quienes habían participado en el curso de héroes, quienes los recibían sin duda jurarían lealtad a Izuku. Por supuesto que los encontrarían. Los dones que Izuku había robado eran bien conocidos. Explosión, motor, electrificación, endurecimiento, mitad frío mitad caliente y creación. Quien los recibiera no podía usarlos sin revelar su procedencia, pero no podrían devolverlos. ¿Y de qué demonios los acusarían? El cargo habitual sería posesión de objetos robados. Pero un Kirk no se definía como posesión, sino como parte de la persona. Podrían acusar a cualquiera con esos quirks de estar asociado con un villano, pero, aunque el cargo sería válido, no serviría de nada. Simplemente les decía a quienes no tenían Kirk que existía alguien capaz de otorgárselo. Y aquellos que acabaron con esas peculiaridades también fueron víctimas. No lo sé, dijo Toshinori finalmente. Quizá las esté conservando por algún otro motivo. La nariz de Nezu se movió ligeramente y Toshinori no supo qué significaba. ¿Así que quieres probar esto? Preguntó el director. Él asintió. ¿No has encontrado a nadie que te guste? Insistió Nezu. Olmig suspiró. Mirai le había hecho la misma pregunta. La diferencia era que Mirai tenía un candidato en mente para heredar el One for All. Si Nezu lo tenía, el director no había dado ni una sola pista sobre quién podría ser. Había varios que pensé que podrían ser adecuados. ¿Podría ser? Preguntó Nezu. La rata era muy quisquillosa con el significado. ¿Mirio es el preferido de Sir Niuteye? Toshinori no respondió directamente. Es un joven excelente, y será un gran héroe, pero no me daba buena espina. No estoy seguro de que tenga lo necesario, hizo una pausa y suspiró de nuevo. Si All for One hubiera desaparecido, no lo dudaría. Le daría el One for All a Mirio, pero no ha desaparecido, y su hijo sigue suelto. Ah, murmuró Nezu. Se requiere cierta insensibilidad, dijo. Yagi asintió. Exactamente. Mirio iba a ser un gran héroe, pero ahora mismo no tenía la fortaleza necesaria para dar caza al hijo de All for One y a Tomura Shigaraki. Quizá la adquiriría, y durante la cacería tendría que hacerlo, pero si podían resolverlo rápido, no habría necesidad de que la aprendiera. No si alguien más era más adecuado. Yo también estaba pensando en Kirishima, pero es lo mismo. Nezu asintió, comprendiendo. ¿Eso no habrá cambiado? Puede que sí, admitió Yagi. Que les robaran sus peculiaridades los habría cambiado a todos. Ah, con razón los incluiste a todos, murmuró Nezu. Todos los alumnos de primer año a quienes les robaron sus dones estaban en la lista de estudiantes que Olmig quería para su proyecto. Estoy seguro de que Bakugou tiene la fortaleza, pero no estoy seguro de que tenga el autocontrol, dijo Olmig con sinceridad.
Nezu ladeó ligeramente la cabeza, indicando que estaba de acuerdo con la evaluación. ¿Pero qué pasaría si no tuviera su peculiaridad?, sugirió la rata. Puede que le dé el impulso que necesita para crecer, convino Toshinori. Pero por eso mismo quiero ver a otros, explicó. Con el hijo y sucesor de All for One ahí fuera, quien reciba el One for All debe estar preparado para enfrentarlo. No puedo limitar mi elección. No ahora. Entonces, ¿por qué no lanzar un ataque y capturarlo?, preguntó Nezu, omitiendo que desconocían el paradero de Izuku. En algún momento lo sabrían. ¿Por qué arriesgar a la próxima generación? All Might lo había considerado. La respuesta lo sorprendió. Gang Orca, Mt. Lady, Besgeanist y Tiger se encontraron con All for One, dijo solemnemente. Nezu asintió. Aún conservan sus peculiaridades, incluso después de que tocara a Besgeanist. El director captó las implicaciones de inmediato. Interesante, murmuró, pensativo. Me pregunto si tendrá que ver con la época en la que se crió. ¿Director?, preguntó Toshinori. Me has dicho que All for One es viejo y, por lo tanto, se crió en una época diferente, con otras expectativas. Habría necesitado ser prudente al usar su peculiaridad, y tal vez eso se le haya pegado. Negó con la cabeza enfáticamente. Si a All for One le gusta una peculiaridad, la adopta, dijo. Entonces quizá no le gustaban, sugirió Nezu, dando a entender lo obvio. ¿O acaso su peculiaridad tiene alguna otra limitación? No lo sé, admitió Olmix. Gran, suspiró profundamente. Gran probablemente lo habría sabido, pero estaba muerto. Cuando All for One obligó a Tomura Shigaraki a escapar, Gran también salió disparado por el portal. No sobrevivió. Puede que haya una limitación, pero si la hay, el kit de Izuku no parece compartirla, así que creo que la gente dudaría. Hizo la valoración con sinceridad. El director hizo un gesto para indicar que era una valoración razonable. ¿Y los niños no lo harán? Todavía no han aprendido que no son invencibles, reflexionó la rata. No quiero usar eso en su contra, objetó Toshinori. Aunque sabía que lo estaba haciendo. Pero como han visto lo que Izuku les ha hecho a sus compañeros, podrían imaginarse que les sucede a ellos mismos, y eso también los motivará aún más a enfrentarlo. Para lograrlo, creo que necesitaremos más que solo estudiantes de la UA. Este no es un problema exclusivo de la UA, es un problema de todos los héroes. Nezu lo pensó un momento, pero All Might sabía que estaba pensando en otras cosas. Y las divisiones entre las escuelas nos están frenando, dijo. Toshinori pareció algo avergonzado, pero asintió. No podemos permitirnos estar divididos, en nada, porque lo aprovechará. Si no lo hace él, lo hará uno de sus lugartenientes. All Might suspiró. Espero estar siendo paranoico. Espero, de verdad espero, que toda esta preparación no sea necesaria, pero... Recordó la persecución de All for One. Recopilando cada pista y atacando cuando encontraba su red. Recordó, demasiadas veces, las veces que había llegado demasiado tarde para actuar. Le llevó más de 30 años encontrar a All for One. Si esta vez le llevaría tanto tiempo, no podían dejar a Izuku libre tanto tiempo. Nezu reflexionó un rato más. El silencio se prolongó entre ellos hasta que, finalmente, la rata asintió. Lo apoyaré, dijo. Yaji sintió cómo se relajaba. No se había dado cuenta de lo tenso que estaba por la decisión hasta que el estrés desapareció. Con el apoyo de Nezu, su idea, si bien no estaba garantizada, tenía muchas más posibilidades de éxito. Como el héroe número 1, su promoción sería útil, pero contar también con el respaldo de la escuela de héroes número 1 sería beneficioso. ¿Cuántos estudiantes de cada escuela?, preguntó Nezu, pasando inmediatamente a cuestiones prácticas. Su idea era reunir a los mejores estudiantes de héroes de cada academia de Japón para que entrenaran juntos. Izuku y Tomura representaban una nueva generación de villanos, y en lugar de esperar a que atacaran, Toshinori quería tomar la iniciativa. Esto también ayudaría a recuperar la confianza pública en la UA y en los héroes en general. Los nuevos héroes formarían el baluarte que protegería a la sociedad. Solo los 2 o 3 mejores, de cualquier curso, respondió Toshinori de inmediato. Estaban entrando en la segunda mitad del primer año. Los profesores ya tendrían una idea de quiénes destacarían, incluso a estas alturas. Quiero ofrecerles un puesto a todos los del equipo de rescate, añadió. Incluso a aquellos a quienes Izuku les quitó su Kirk. Maldita sea. All Might se detuvo. Solo los veía por su peculiaridad, uno de los problemas que Izuku le había señalado a la sociedad. Tenía que dejar de hacerlo. Eran personas, no su peculiaridad. Será más difícil para ellos, señaló Nezu.
Son los que más tienen que ganar, replicó Yaji. Puede sonar arrogante, pero era cierto. ¿Te jubilarás ahora o cuando fallezcas? Uno para todos. Esa era una pregunta que a Toshinori no le gustaba. Quería retirarse ahora, lo cual podría verse como un beneficio, un triunfo, pero la comisión temía lo que sucedería y el mensaje que eso enviaría a los villanos. Pensaban que su retiro los envalentonaría. Él creía que ya estaban envalentonados por las acciones públicas de Tomura e Izuku. Al parecer, All for One había mantenido a algunos de ellos bajo control. Saber eso era bastante desconcertante. Cuando empecemos, indicó, me retiraré para dedicarme por completo a la enseñanza. El director asintió. Era un compromiso justo y, si bien el público estaría consternado, se alegraría de saber que All Might estaba entrenando a la siguiente generación. Endeavor no estaría contento, pero desde que se enteró de las lesiones de All Might, nada lo había alegrado. Quería obtener el puesto número 1 contra un All Might en plena forma y sabía que eso nunca sucedería. Lo supiera o no, hacía años que no iba a suceder. En ese sentido, Endeavor tenía una sorprendente honestidad, aunque probablemente lo que más deseaba era no tener ninguna duda sobre su derecho al puesto número 1 cuando lo asumiera. Que All Might se retirara no era la forma en que él deseaba conseguirlo. Llevará algún tiempo configurarlo, indicó Nezu. Esta es una iniciativa del instituto, respondió Yaji, demostrando que lo entendía. Probablemente podrían ponerla en marcha en una semana, si aceptaban que la comisión supervisara y controlara todo. Técnicamente, esa era su función, solo que no al nivel que tenían. En los últimos años, se habían vuelto mucho más autoritarios, inmiscuyéndose en áreas que antes habían dejado que se autorregularan. Te mantendré informado, dijo Nezu, agitando una pata. Quizá fuera la propuesta de Yaji, pero sería la OA quien la llevaría a cabo. Y aunque pensaba que el héroe número 1 estaba siendo un poco paranoico, había aprendido que más vale prevenir que curar, sobre todo con villanos nuevos. Podían ser muy impredecibles, y con Izuku, la imprevisibilidad podía ser realmente peligrosa. El director también estaba decepcionado. Había revisado las calificaciones de Izuku, y si bien el adolescente no era un genio, definitivamente no pensaba como los demás alumnos. Quizás fuera la influencia de su padre, pero no podía evitar sentir que podría haber tenido conversaciones interesantes con él. Encontrar a alguien con una visión del mundo genuinamente diferente y argumentos sólidos para respaldarla era raro. La oportunidad se había perdido. Probablemente el padre de Izuku tenía ideas similares, pero estaba en el tártaro. ¡Qué desperdicio! Ted. Overall hizo girar el vial entre sus dedos. El líquido en su interior era transparente, pero a sus ojos parecía azul. Ese era el efecto del vial. En la otra mano sostenía un estuche. En él había varios viales y espacio para un tubo más grande. Los compartimentos para viales estaban llenos, cada uno de un tono azul más oscuro, y todo ello envuelto en terciopelo negro. El espacio para los tubos estaba vacío. Miró a Cronostasis de reojo. El suero aún necesita algunos ajustes, explicó. ¿Pero las balas? Cronostasis asintió y Kai sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Se estaban acercando. El nuevo chico, el que antes era leal a All for One, había sido de gran ayuda. Aunque carecía de Kirk, tenía cierta formación en laboratorio, lo que significaba que había perfeccionado algunos de sus procesos. ¿Qué hora marca cada una de las balas? Preguntó, señalando los viales. El nuevo tipo insistió en que varía, pero un día, una semana, 2 semanas, y luego permanente. Dice que probablemente podría hacer un mes si quisiera, dijo Cronostasis. Lo tendré en cuenta, dijo Kai, guardando el vial de color claro y sacando el más oscuro. Necesitarían un mejor sistema de codificación por colores. Los permanentes tendrían que ser rojos. Algo que indicara que eran permanentes. Acercó el frasco a la luz. El líquido reflejó la luz, pero nada más. Sonrió. El arma estaba casi lista. Y una vez que lo estuviera daría igual si All for One regresaba. Daría igual lo que dijera Dragón. La Shia Saikai seguiría al mando. Vendería las primeras balas baratas, solo para demostrar su eficacia. Dudaba que se usaran contra alguien importante. Así que el suero también sería barato. Y también podría usar las balas temporales. Serían su prueba de concepto. Una vez que todos supieran que funcionaba, anunciaría que tenía balas permanentes. Entonces vería cómo los villanos se apresuraban a atraparlos y los héroes estarían desesperados por pagarle. Querrían arrestarlo. No era tonto. Pero no podrían. No cuando arrestarlo significaba que perderían sus dones para siempre.
De alguna manera, debería agradecerle a ese estudiante de la UA. El hijo de All for One. Él había planteado la idea de que los dones podían ser robados. Ahora aprovecharía esa idea. Volvió a colocar el vial y cerró el estuche de golpe. Preparen las balas permanentes en estuches rojos, ordenó Kai. Necesitarían esa distinción visual. Voy a preparar el suero, añadió. Y tráiganme 3 balas permanentes. 3. Cronostasis repitió el número a modo de confirmación, pero Kai sabía que tenía curiosidad por saber para quién eran. Levantó el maletín. Esto hará que todos se den cuenta de que la Yakuza nunca desapareció, le recordó Kai. Pero para asegurarnos de seguir en la cima hay algunos que deben ser eliminados, terminó Cronostasis por él. Kai asintió. All for One estaba en el Tártaro y, aunque nadie había escapado jamás luego, estaban Tomura Shigaraki y el hijo de All for One. Eran los dos que con más probabilidad recibirían los disparos y, a menos que fueran muy amables, la era de All for One había terminado. Era el momento de gobernar de Shia Saikai. Lo reconocerían. De una forma u otra. Izuku echó un vistazo al bar que Kurohiri había encontrado para que se instalaran. Le dedicó al hombre de mirada brumosa una sonrisa irónica. Le resultaba familiar. ¿Te gustan los bares?, comentó. Son espacios útiles, defendió el portal de distorsión. Izuku rió. Está bien, restó importancia a la necesidad de ponerse a la defensiva. ¿Hay suficiente espacio aquí? Antes era un albergue, así que hay sitio arriba, le dijo Kurohiri, señalando una estrecha escalera que salía de una esquina. Desaparecieron en la oscuridad. Entonces instalemos todo aquí, decidió. Llevaban varias semanas viviendo en un almacén. Era uno donde Yakuni parecía estar copiando peculiaridades. Los almacenes tenían ciertas ventajas cuando uno se escondía de las autoridades. Una de las principales ventajas era la abundancia de almacenes, pero también presentaban grandes desventajas cuando la gente no podía ir a ningún lado. No había privacidad. Las instalaciones eran rudimentarias y, al ser espacios abiertos y grandes, eran gélidos en invierno y sofocantes en verano. Se podía mitigar el frío con mantas adicionales, pero no resultaba cómodo. Esto sería mucho mejor. Cada uno de sus compañeros, los villanos reunidos para ayudar a Tomura, tendría su propio espacio, pero seguirían viviendo juntos y, con suerte, aprendiendo a trabajar en equipo. Iba a tener que asegurarse de que eso fuera algo que practicaran. Pero ese era un tema para mañana. Primero tuvieron que mudarse y luego planificar. Necesitaré provisiones, anunció Kurohiri, dirigiéndose a la barra. Había unos cuantos vasos, muy polvorientos, en la pared detrás de ella, pero nada de alcohol. ¿HM? Preguntó Izuku. Unos ojos amarillos se volvieron hacia él. El principal riesgo del almacén es la entrada y salida de personas no autorizadas. Aquí pasa lo mismo. Necesitaremos clientes para garantizar la integración, explicó. Izuku asintió. Tenía sentido. Nunca lo había pensado de niño, pero ahora tenía mucho sentido. ¿Habrá suficiente tráfico?, preguntó. El hombre envuelto en la niebla asintió. Este no es el mejor barrio, observó. Ante eso, Izuku resopló levemente. De esa afirmación se podían extraer muchas conclusiones, pero la que le importaba estaba firmemente arraigada en la clase socioeconómica del barrio. Los barrios acomodados solían tener más actividad heroica. El distrito financiero y las zonas comerciales estaban repletos de héroes, sobre todo cuando había gente. Incluso en los momentos de menor actividad, había una presencia considerable. Pero en barrios como este no se veía tanta actividad. Podían aparecer héroes nuevos o héroes clandestinos. Esa podría ser su mayor amenaza. Los héroes clandestinos solían querer ser héroes de verdad y Izuku se dio cuenta de que esa había sido una amenaza constante en su vida. Tendría que afrontarla cuando se materializara. Miró a su alrededor. ¿Se dañaría algo si soplo el polvo?, preguntó. Kurohiri lo miró extrañado antes de comprender su pregunta. Luego se colocó detrás de la barra, bajó los vasos intactos y los guardó, antes de dirigirse a una puerta lateral. Por el ángulo, Izuku supo que daba a un callejón. Probablemente era la salida de emergencia. Entonces Kurohiri se colocó a su lado. Ahora ya debería estar bien, indicó innecesariamente. Izuku sonrió y se concentró. Kael Imperium no era realmente un kir de viento, pero podía dar esa impresión. Le permitía manipular el nitrógeno. No podía cambiar su composición química, así que no podía convertir el nitrógeno del aire en amoníaco ni nada parecido. Pero sí podía hacer que el nitrógeno del aire actuara como una barrera física. Eso solía ser suficiente para sus propósitos.
Así que ahora se concentró en esparcir el nitrógeno del aire sobre las superficies de la barra, recogiendo el polvo y arrojándolo por la puerta. Le tomó unos minutos, pero el lugar ya se veía más limpio, aunque ahora olía a humedad. ¿Cómo es el piso de arriba?, preguntó Izuku. No está tan mal, respondió Kurohiri. No lleva mucho tiempo abandonado. Eso estuvo bien. Podían despejar las camas y usar las habitaciones. Si hacía falta, conseguiría muebles, pero el presupuesto estaba mejor sin esa necesidad. Menos mal que tenía algo de experiencia viviendo solo para acostumbrarse a administrar el dinero. Probablemente deberíamos conseguir algo de comida antes de trasladar a todos, reflexionó Izuku. Kurohiri asintió. Yo me encargo, dijo Izuku, si puedes moverlos, añadió. El hombre envuelto en la niebla asintió de nuevo y cerró la puerta exterior. Hay una tienda calle abajo, dijo, y algo en su tono sorprendió a Izuku. Le lanzó una mirada penetrante al portal de teletransportación. Solo asegúrate de no ofenderlos, aconsejó Kurohiri. Por un momento, Izuku no entendió, pero luego asintió. La tienda probablemente era uno de los puntos neurálgicos de la comunidad local. Para pasar desapercibidos, tenían que integrarse. Se alisó el cabello y lo despeinó un poco, tiñéndolo de negro. Sería genial que su peculiaridad de cambio de color también incluyera longitud y estilo, pero solo cambiaba el color. Dejó que sus ojos se volvieran marrones. Me portaré bien, le aseguró al portal mientras se dirigía a la puerta principal y salía sigilosamente. Necesitaban esta base, así que no iba a cometer errores, y si lo hacían bien Izuku esbozó una leve sonrisa. Si hacían las cosas bien, podrían convertirse en los protectores del barrio. Y eso sería una gran ventaja. No garantizaría que no los delataran, pero ayudaría. Sería amable ahora, se volvería muy amable ahora. Ted. Era difícil actuar con naturalidad cuando una de las cajeras lo miraba fijamente. Izuku había llegado a la tienda, elegido un carrito y comenzado a buscar las cosas que necesitaban cuando notó su mirada. Ella estaba haciendo su trabajo, pero lo observaba intensamente cada vez que él se acercaba a ese extremo de la pequeña tienda. Era desconcertante. No percibió hostilidad alguna en ella, solo una intensa curiosidad. Negó con la cabeza y siguió comprando. Era relajante. Era un problema fácil de solucionar. Optó por artículos más baratos que pudiera comprar al por mayor y agradeció tener un kit de fuerza que le ayudaría a cargar con todo. Finalmente, llegó la hora de pagar y Izuku se dirigió deliberadamente a la cajera que lo miraba fijamente. Por suerte, el hecho de que lo estuviera mirando no afectó a su trabajo, pero a mitad de la compra, le sonrió. «¿Eres tú?», dijo en voz baja. Izuku se preparó. No estaba acostumbrado a ser deseado, pero sabía que cuando ella lo decía podía referirse a cualquier cosa. Su foto se había difundido ampliamente gracias a Yaoyorozu. La miró con curiosidad. Parecía comprender lo que significaba, pues soltó una risita y extendió la mano hacia la fruta que él había dejado al fondo de la cinta transportadora. No me importa la UA, le dijo con naturalidad. Solo quería darte las gracias, añadió, mostrándole la bolsa de mandarinas. Eso le refrescó la memoria e Izuku sintió que se le abrían mucho los ojos. «¿Estás bien?», dijo con una sonrisa al recordarla. Era la mujer a la que había ayudado en el callejón, aunque prácticamente no había hecho nada. Simplemente la había indicado un refugio y le había dado unas mandarinas. Ella le devolvió la sonrisa, con un semblante mucho más tranquilo que la última vez que la había visto. «Sí», confirmó. «¿Te acordaste de mí por eso?», preguntó Izuku. Lo único que había hecho era darle fruta e indicarle la ubicación del refugio. Eso no era nada. Miró su placa con el nombre. Decía Kamori. Izuku tuvo la impresión de que se mordía el labio mientras lo miraba. Sus ojos se humedecieron. «Puede que para ti no haya significado nada», le dijo con voz temblorosa. «Para mí lo fue todo». No sabía qué responder. Al final optó por algo neutral. «¿Entonces funcionó?». Kamoni asintió mientras seguía pasando la compra por la caja. «¿Sí? Ahora tengo este trabajo y», sonrió. Parecía satisfecha. «Las cosas pintan bien». «Me alegro de oírlo», respondió. «¿Y tú?», preguntó Kamoni, mirándolo con una expresión que dejaba claro que no le interesaban sus intereses legítimos. Sabía que lo buscaban y él solo esperaba que no pensara delatarlo. Debería huir. Debería hacer algo, pero Izuku se dio cuenta de que tendría que esperar a ver qué pasaba. En ese momento no tenía ni idea de en quién podía confiar. Negó con la cabeza, denotando su incertidumbre. Kamoni soltó una risita mientras guardaba las últimas compras en una bolsa. ¿Podría salir bien o mal?,
interpretó su gesto. Podría salir de cualquier manera, confirmó Izuku, acercando su teléfono al punto de pago. Bueno, si alguna vez necesitas algo, le dijo, puede que no pueda hacer mucho, pero te debo una, Izuku, así que si necesitas algo, lo intentaré. Se quedó mirándola fijamente durante unos instantes, intentando descifrar lo que decía, antes de asentir. No tenía ni idea de qué podía necesitar de ella, pero era mejor tener aliados que enemigos. Yo, empezó a decir, pero resopló. Yo, volvió a interrumpirse Izuku, intentando ordenar sus ideas. No sé qué, dijo finalmente, asintiendo amistosamente. Pero lo tendré en cuenta. Kamoni le sonrió y asintió antes de dirigirse al siguiente cliente. Izuku interpretó eso como una señal para irse. Sacó el carrito, recogió todas las bolsas, lo metió en el estante y regresó a la barra. Había sido un encuentro interesante y, aunque Kamoni dijo que lo ayudaría porque él había ayudado a ella si su opinión era siquiera mínimamente representativa de la opinión pública de entonces. Tenía más apoyo del que pensaba, y eso le resultó útil. Ted. Aquí hay comida. Anunció Izuku al entrar y ver que el grupo estaba reunido en el bar. Levantó las bolsas que, sin sus dones de fuerza, incluso con todo su entrenamiento, le habría costado mucho cargar. Izu. Exclamó Himiko alegremente y saltó hacia él. ¿Lo pagaste tú? Preguntó Whisper, casi demasiado bajo para ser oído. Yo lo pagué, confirmó él por ella. No quiero enemistarme con nuestros vecinos, explicó. Le complació ver que los demás asentían, y Whisper le dedicó una sonrisa que indicaba que había estado tanteando el terreno para obtener la respuesta. Voy a guardar esto y creo que entonces será el momento de una charla en serio, anunció. Había cierta curiosidad al respecto, pero Izuku se mantuvo firme mientras se dirigía a la cocina. No era una cocina doméstica, sino una anexa al bar, que servía aperitivos y daba servicio a las habitaciones del hostal. El refrigerador estaba empotrado y aún se encontraba en buen estado. Kurohiri lo había encendido. Rápidamente desempacó la comida y, tras elegir algunos aperitivos, regresó al bar. Dado que acababan de abrir, no había nadie más que su equipo. ¿Quieres hablar? No quieres hablar, dijo Duice. Quiero hablar, dijo Izuku con seriedad. ¿De qué quieres hablar? Preguntó Gabi. Lo que vamos a hacer. Eso llamó su atención. Izuku arrojó los bocadillos sobre la mesa mientras tomaba asiento. ¿Qué vamos a hacer, Izu? Preguntó Himiko. Cogió un paquete de patatas fritas y también se sentó. La comida reunió a los demás, y cada uno escogió algo para comer. Izuku suspiró. Es fácil decir que quiero cambiar el mundo, o que quiero acabar con los héroes, comenzó Izuku. La pregunta es, ¿por dónde empezar? Dejó que la idea flotara en el aire un instante. Izuku miró a su alrededor. Lo observaban con distinto grado de interés. Tomura nunca debió estar solo, les dijo Izuku. O mejor dicho, su papel en el plan era agitar a la sociedad, mientras otros aprovechaban el descontento para cambiar las cosas. ¿Qué quiere decir con cambiar las cosas? Preguntó el señor Compres. Parecía intrigado. ¿Cuál es la forma más fácil de deshacerse de los héroes? Preguntó Izuku con tono desafiante. Matarlos. Respondió Himiko. Esa es una opción, pero es un poco lenta, respondió Izuku, asintiendo con la cabeza. ¿Alguna otra manera? Siempre ha sido uno de los defectos fundamentales de la villanía, reflexionó el señor Compres. Tendemos a centrarnos en una pasión concreta a la vez. Oye, protestó Himiko. Solo quiero la sangre. Sí, suele haber varios tipos de lo que la sociedad llama villano, convino Izuku. Siempre los ha habido, incluso cuando la palabra era simplemente criminal. Suspiró y miró al techo. Era solo un techo con un ventilador para mover el aire. Están los que roban porque tienen que robar para comer y están los que roban porque les resulta divertido o rentable. Están los que son llamados villanos porque no han tenido otra opción, los que viven según sus pasiones y los que quieren lograr algo. Los primeros no son realmente villanos. Simplemente se debe a las circunstancias, pero a la sociedad no le importa. Los segundos, negó levemente con la cabeza, indicando que era una situación compleja. Probablemente podrían vivir en una sociedad más tolerante y los terceros esos son los raros, concluyó Izuku. ¿Quieres ser eso? ¿No quieres ser eso? Observó Duice. Quiero ser eso, confirmó Izuku. Lo que significa que debo ser honesto contigo y realista sobre mis posibilidades. Y luego, siendo realista, buscar maneras de mejorar. Lo pensaron un rato antes de que Duice le lanzara una mirada penetrante y se quitara la máscara. ¿Qué es exactamente lo que quieres?
Preguntó con tono incisivo. Izuku asintió en respuesta a la pregunta. Quiero que la sociedad se dé cuenta de que los héroes no son un beneficio. Que son un sistema que se perpetúa a sí mismo y que crea desigualdad, prejuicios infundados y división de clases. Pues escribe algunos artículos, cartas al editor, aconsejó Duice. Izuku sonrió ante la sugerencia. Lo haría si eso cambiara algo. Lo único que serviría sería sondear la opinión pública, lo cual será necesario, admitió. Dedícate a la política, sugirió Gaby. Soy un poco joven, replicó Izuku. Aunque ya lo había pensado, les dijo al grupo. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes es, como su nombre indica, una comisión. Fue creada por una ley del Parlamento y se rige por esa misma ley, explicó. Si quieren cambiar lo que hacen, solo tienen que conseguir que el Parlamento apruebe una enmienda. Si bien las miradas que recibió al dar esa información no fueron de incomprensión, tampoco mostraron una fe absoluta. Nunca dije que eso sería fácil. Se defendió Izuku. Ante eso, Dabi resopló, como si hubiera hecho una broma. No creo que ninguno de nosotros tenga el temperamento necesario para entrar en política, les dijo Izuku con una sonrisa irónica. Pero es algo para considerar. No hemos visto a muchos héroes retirados dedicarse a la política, pero antes era popular entre las estrellas del deporte retiradas, explicó. ¿Así que quiere un contacto en el Parlamento? Preguntó el señor Compres. No diría que no, respondió Izuku. Hay otras maneras de lograr un cambio en la sociedad, continuó. Modificar la ley es la vía legal, y se me ocurren dos más. ¿Qué son? Susurró cuando él guardó silencio. Si no tienes a nadie en el Parlamento, tienes que lograr que la sociedad desee el cambio para que el Parlamento lo lleve a cabo de todos modos, dijo Izuku. Eso es lo que Tomura había estado haciendo. Demostrar que los héroes eran ineficaces, y una vez que la gente empieza a pensar eso, busca su propia protección. Eso es bueno en cierto modo, pero malo en otros. Si el gobierno es decente, antes de que la situación se descontrole, atenderá las preocupaciones de los ciudadanos. Ningún gobierno es tan bueno, le dijo Duice. Algunos lo han sido, respondió Izuku con una sonrisa irónica, encogiéndose de hombros. Pero no estoy seguro de que el nuestro lo sea, lo que nos deja con la tercera opción para lograr un cambio. Izuku miró a su alrededor. Atsuhiro le dedicó una sonrisa burlona e Himiko soltó una risita. Creía que sabían a qué se refería. Dabi frunció el ceño y Duice parecía intrigada, mientras que Whisper reflexionaba. Toma hostil, anunció Izuku, ignorando el dramatismo inherente a sus palabras. ¿Con un golpe? Un golpe de estado, convino Izuku. Hay varias maneras de llevarlo a cabo. Si el Parlamento no cambia de opinión y la sociedad te apoya, debería ser bastante fácil. Lo difícil viene después. Y si el Parlamento y la sociedad están en tu contra, entonces solo necesitas más fuerza. Ya se han hecho antes. ¿Qué camino prefieres, Izu? Preguntó Himiko. Preferiría hacerlo con el apoyo de la sociedad, les dijo Izuku. Es más fácil y luego hay más tolerancia cuando se hacen cambios. ¿Pero usarás la fuerza si es necesario? Sugirió Gaby. Lo haré, aceptó Izuku. Pero eso podría ser como una guerra civil. Japón había librado varias guerras civiles a lo largo de su historia y nadie quería repetirlas. Aunque quizá haya oportunidades para ser más creativos. Duice frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? En realidad no quiero provocar ni librar una guerra civil, dijo Izuku. Dejaría a Japón debilitado, y hay quienes se aprovecharían de ello. Pero ¿y si creáramos una sociedad aparte? Sugirió encogiéndose de hombros, pero incluso al decirlo se dio cuenta de algo. ¿Qué ocurre? Preguntó Himiko al ver el cambio en su expresión. Puede que esté enfocando esto de forma errónea, dijo Izuku lentamente. Si bien la sociedad tiene algunos problemas, estos son perpetuados por los héroes. Sí, lo sabemos. Los héroes son el problema. Le dijo Himiko. Sí, son un problema, pero si intentamos atacar a toda la sociedad estará en nuestra contra, dijo Izuku. No queremos eso, añadió con una risita autocrítica. La forma más rápida de ganarnos la antipatía del público es dar la impresión de que vamos a arrebatarles su vida cómoda. Si esa fuera la amenaza, todos estarían en nuestra contra. No quiero eso. Lo que quiero, lo que creo que todos queremos en realidad, es que los héroes desaparezcan, y con ellos, la estructura de apoyo. ¿Quieren acabar con la industria de soporte? Preguntó el señor Compres. No. Quiero la comisión, corrigió Izuku. No tengo problema con los servicios sociales, la comisión de impuestos, finanzas, asuntos exteriores ni nada de eso, explicó, enumerando dependencias del gobierno.
El problema es solo con la Comisión de Seguridad Pública de los Héroes y los Héroes. Entonces, eso significa que debemos asegurarnos de que nuestras acciones sean efectivas. Tenemos que dejar claro al público que no estamos en su contra, sino en contra de quienes dicen velar por su bienestar, quienes dicen protegerlos, pero en realidad no les importa, con tal de conseguir su foto de acción o su propaganda. Tenemos que demostrar que los héroes y la comisión son innecesarios, corruptos, obsoletos, lo que sea, con tal de que funcione. Concluyó con una sonrisa. El grupo volvió a guardar silencio, comprendiendo lo que él decía. Finalmente, Davi suspiró profundamente. Bueno, ese será el truco entonces, ¿no? Asegurarnos de elegir bien nuestros objetivos, explicó. Sí, convino Izuku con un resoplido. ¿Alguien sabe cómo se hace? Miró a su alrededor. De nuevo reinó el silencio. Esto iba a ser difícil. Podríamos simplemente atacar los edificios de la comisión, sugirió Dulce en el silencio. Eso tiene algunas posibilidades, convino Davi, con demasiado entusiasmo. Sí, pero tendríamos que hacerlo de tal manera que no nos declararan terroristas, dijo Izuku asintiendo. De hecho, podríamos hacerlo en 2 ataques. Una advertencia y luego algo más fuerte. El único problema es que no creo que atacar el edificio de la comisión sirva de mucho. El simbolismo, le dijo el señor Compres. Eso sería impactante, admitió Izuku. Creo que causaría aún mayor impresión si lo anunciáramos primero. Si los héroes no pueden proteger lo que esencialmente es su cuartel general, ¿cómo van a proteger a los demás? Preguntó retóricamente. Lo pensó durante unos minutos más. ¿Pero sería suficiente? Preguntó Izuku. ¿Qué quieres decir? No creo que atacar su sede baste para que entiendan el mensaje. Debería ser obvio, sin embargo. Si se necesita una comisión para garantizar la seguridad pública frente a algo, ¿acaso eso no indica que algo se está haciendo mal? Eso le provocó una risita. Tiene que ser más generalizado, pensó Izuku con tristeza. Cuanto más extenso fuera un conflicto, más inocentes se verían involucrados, pero por otro lado, la gente tenía que participar para asegurar que las cosas cambiaran. Era un equilibrio delicado. ¿Podríamos atacar el Parlamento? Creo que eso nos haría quedar como terroristas, replicó Izuku. Pero quizás sea algo que hagamos en el futuro, admitió mientras miraba a su alrededor. Sin embargo, antes de considerar eso, creo que tenemos un problema mayor. ¿De verdad? Preguntó Himiko. Izuku asintió. Señaló a Dabi y movió el dedo mientras contaba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, dijo Izuku, señalándose a sí mismo. Y algunos más, reconoció. No me cabe duda de que podemos acabar con muchos héroes, pero quiero ver qué pasa después. La peculiaridad de Dulce ayudará, pero, se encogió de hombros. El problema era evidente. Necesitamos más personal, dijo el señor Compres mientras Izuku asentía con la cabeza. Izuku observaba al grupo y notó la preocupación en el rostro de Dulce. Quizás pueda ayudar con eso, indicó el hombre. No con mi Kirk, aclaró. Izuku le indicó que continuara, antes de entregarle el último bocado a Himiko cuando ella lo miró. Le sonrió. El simple hecho de tenerla allí le ayudaba. ¿Cuánto sabes de la Yakuza? Preguntó Dulce. ¿No se extinguieron en la era anterior a los dones? Preguntó Whisper. En su mayoría, dijo Dulce. Pero todavía existen. ¿Y qué? No pueden estar haciendo nada malo o los héroes ya los habrían atrapado, murmuró Gaby. Probablemente no, convino el señor Compres. Pero son personas que muy probablemente querrían que héroes desapareciera, añadió. ¿Conoces a alguno de ellos? Asintió 2 veces. Definitivamente vale la pena reunirse con ellos, decidió Izuku. ¿Puedes ponerte en contacto con ellos y organizar una reunión? Preguntó. La rubia asintió de nuevo. Gracias, dijo Izuku. Hay otra cosa en la que me gustaría que pensaran, añadió, mirando a su alrededor. ¿Qué es, Izu? Todos ustedes tienen dones versátiles y saben cómo usarlos con la mayor eficacia, pero si vamos a enfrentarnos a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y a todos los héroes de élite, entonces tendremos que ser flexibles en la forma en que los usamos. Y, como bien saben, cada don tiene sus debilidades. No es tuyo. Dijo Gaby. El mío tiene debilidades, replicó Izuku. Usar un Kirk requiere energía, explicó. Y cualquiera puede entrenarse para usar su Kirk de forma que parezca que no se cansa, pero aún así consume energía. Si uso varios Quirks, consumo la energía equivalente. Y no tengo Quirks que acumulen energía, así que me canso rápido. Quizás fue un error revelarles su debilidad, pero mostrarse vulnerable era parte de cómo se ganaba la confianza.
¿Qué estás diciendo? Preguntó Duice. Quiero que pienses en maneras de contrarrestar tus debilidades, le dijo Izuku. ¿Con una peculiaridad? Preguntó Gabi. Con un don, confirmó Izuku, aunque en silencio también abogaba por el equipo de apoyo. Sería una prueba para ver si lo consideraban. Los dones no lo eran todo en este mundo. Lo había aprendido bien. Si encontramos un solo don que contrarreste sus debilidades, y si están dispuestos, estoy dispuesto a que lo adquieran, les dijo. Eso no nos ayudará, objetó Whisper. Si le quitamos una peculiaridad a alguien, nos odiará, explicó. Se pueden copiar sin que el dueño original lo sepa, explicó Izuku, pero hablar de ello le recordó algo que el Dr. Garaki había dicho. Su padre había coleccionado dones para que él los usara, pero el doctor nunca se los había dado. Izuku no dudaba de que esos dones le serían útiles, y si quería llevar a cabo algún plan, los necesitaría. Oh. Hubo alguna sorpresa. Piénsenlo, les aconsejó Izuku. No es obligatorio, pero podría ser una opción. David parecía pensativo. Es algo en lo que pensar, asintió. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo Izuku mientras se levantaba. Aunque es temprano, mi sueño ha sido alterado, así que voy a aprovechar la tranquilidad para dormir, les dijo a todos. Hubo varios asentimientos y cierta conformidad. No habían estado durmiendo bien en el almacén y agradecerían la oportunidad de dormir en privado esta noche. Ted. Toru Akagure estaba feliz de haber entrado en la UA. Se había esforzado muchísimo durante su último año de secundaria estudiando para aprobar el examen de ingreso. Se preparó lo mejor que pudo para la parte física del examen y, de alguna manera, lo aprobó y entró en la clase 1A. Durante aproximadamente 4 horas. Le había costado todo ese tiempo ser expulsada. Eso le había dolido. Se había esforzado al máximo en las pruebas físicas y sabía que tenía que hacerse más fuerte, pero ¿acaso no era para eso que estaba en la UA? Había intentado entablar amistad con Mineta, que había sido expulsado con ella, pero el muy cabrón le había dicho que no le interesaba porque no podía verle las tetas. El pequeño consuelo era que ella lo había hecho mejor que ese imbécil. Pero aún así la habían expulsado y ser expulsada de la UA prácticamente significaba que ninguna otra escuela de héroes la aceptaría. Sus padres habían logrado que ingresara en la escuela secundaria como alumna de ingreso tardío, pero fue difícil. Fue muy difícil seguir adelante. Todos querían saber qué había pasado. Ella había intentado explicar que su profesor esperaba algo que ella no podía ofrecer, pero todos la escucharon y dijeron lo correcto. Que él ya lo había hecho antes, que Aizawa era conocido por eso y que ella no sería la última, pero ella sabía de esa forma en que la gente dice las cosas sin decirlas directamente. Y como nadie sabía exactamente dónde estaba mirando, ella cierra las miradas que la gente le dirigía cuando no podían saber ella no estaba mirando, pero cuando ellos pensaron que no debería poder verlos. Los que expresaban desprecio eran fáciles de entender. Los que inspiraban lástima eran los peores. Pero eso iba a cambiar. Aunque la habían expulsado, había seguido lo que hacía la clase. Había tantas cosas que observar y, a veces, había sentido mucho miedo por ellos. Ahora, sin embargo, volvió a entrar en YouTube y reprodujo el vídeo. Era una entrevista a Daiki Yaoyorozu. Ya la había visto varias veces y, si bien no había dicho nada que la afectara directamente, esa era la impresión que le había dado. Estaba dispuesto a colaborar con Mite y Chui para asegurarse de que el adolescente no fuera procesado como villano, siempre y cuando le devolviera su peculiaridad. En las semanas posteriores a aquella entrevista, nadie había vuelto a saber nada de Mitei. Lo que significaba que había una oportunidad. Toru no tenía ni idea de dónde estaba Mitei, pero creía que podría averiguarlo. No podía desactivar su peculiaridad, así que nadie se quejaba de que la estuviera usando. Pero eso significaba que podía usarla para averiguar dónde estaba Mitei sin que nadie la acusara de abusar de ella. Aprovecharse de ella, sí, pero uso ilegal, no. Ese no era el punto. El punto era que nadie sabía dónde estaba, pero ella podía buscarlo. No iba a ser tarea fácil, pero ¿qué más podía hacer? Iba a la escuela y hacía sus tareas, pero eso apenas le ocupaba todo el tiempo. Y esto si encontraba a Mitei, o algo que pudiera llevarla hasta él, entonces Toru se humedeció los labios, podría pedir una recompensa y, aunque le gustaría pedir que la volvieran a matricular en la UA, sabía que Aizawa la expulsaría de nuevo, así que, en cambio, pediría matricularse en otra escuela de héroes. Ella iba a ser una heroína. Solo necesitaba negociar y dedicarle mucho tiempo. Nada que valiera la pena era fácil, pero le demostraría a Aizawa que tenía madera de heroína clandestina cuando encontrara a Mitei, y para entonces, sería demasiado tarde. Su reputación iría a parar a otra escuela.
Pero, ¿por dónde empezar a buscar? Daiki lo había dicho. Mitei tenía una conexión con el villano al que All Might había enfrentado, y eso había ocurrido en un distrito de almacenes. También corrían rumores de que los diversos monstruos que habían estado apareciendo eran creados artificialmente. Ella no sabía mucho al respecto, pero Toru supuso que se necesitaría espacio para eso, así que tenía sentido que el villano estuviera en el distrito de almacenes. Y le convenía mucho más registrar almacenes que bares. Había demasiados bares de mala muerte como para que pudiera revisarlos con realismo, pero los almacenes esos sí podía revisarlos. Así que eso era lo que iba a hacer, y cuando encontrara algo Toru sonrió. Estaba bastante segura de que la HPSC consideraría razonable su petición. Ted. Shouto se sentó y bebió un sorbo de té. Ni siquiera sabía que las casas de té tenían reservados, pero Momo les había dicho que se reunieran allí. Había invitado a todos y estaban sentados alrededor de la mesa, cada uno en su estado. Ida parecía nervioso, pero sabía qué hacer en esa situación, mucho mejor que Kaminari, Kirishima y Bakugou, aunque Bakugou se estaba integrando admirablemente. Era sorprendente en ese sentido. Finalmente, Momo dejó su taza de té y suspiró suavemente. Shouto tuvo la impresión de que existía cierto protocolo social que desconocían. ¿Qué les parece la oportunidad de entrenamiento? Les preguntó. Eso explicaba la habitación privada, aunque su notoriedad también estaba atrayendo la atención, así que podría haber sido por eso. Es interesante, dijo Tenya diplomáticamente. Nezu había extendido su permiso para adaptarse a la falta de sus dones, aunque el director había insistido en que siguieran asistiendo a clase. A la de ciencias, al menos. No podían quedarse muy atrás. Entonces, el director les dijo que podrían participar en una especie de evento de entrenamiento interescolar. Solo que no era un evento, sino más bien un curso especial para héroes prometedores. El director no les había dicho mucho. No hacía falta. Podían pensar por sí mismos. Era obvio que el curso los prepararía para enfrentarse a Izuku Midoriya. Voy a por ello, gruñó Bakugou. Voy a darle una paliza a ese villano, les aseguró. Nadie se molestó en mencionar que aún tenía el brazo enyesado y que otros villanos de poca monta lo habían golpeado. Uno de ellos aún esperaba sentencia formal. Tampoco se molestaron en mencionar que Izuku Midoriya los había enfrentado a todos juntos y aún así había ganado. Al menos en parte fue porque les había arrebatado sus dones, pero no era un rival fácil. Shouto miró a Kaminari y Kirishima, dejando claro que no se opondría a que respondieran primero. Había muchas normas sociales que desconocía, pero esa era una que había logrado dominar a la perfección. Y ahora mismo, no sabía qué decir. No sabía cómo decirles que había recuperado su Kirk. Sabía cómo se vería. Era inevitable pensar que ahora parecía estar aliado con Izuku Midoriya. Puede que este grupo no lo viera así de inmediato. Bakugou probablemente querría saber cómo había sucedido y luego exigiría saber por qué no había golpeado a Izuku. Los demás iba a salir a la luz. Shouto lo sabía. No podía mantenerlo en secreto para siempre, pero, ¿cómo iba a explicar que había recuperado su Kirk porque alguien más había pagado el precio? ¿Quién lo creería? También podría decir que era porque Izuku simplemente decidió devolvérselo, pero eso sería aún más inverosímil. No estoy seguro, admitió Kirishima con reticencia. Es una buena oportunidad, pero, tragó saliva y miró a Kaminari. No estamos seguros de cómo podemos ayudar con eso, dado lo que ha sucedido. Porque no tenemos peculiaridades, explicó Kirishima. No voy a ser Kirkles para siempre. Gruñó Bakugou. Shouto tuvo la impresión de que quería gritar, pero sabía que no debía. Lo intentaré, dijo Tenya. Tengo que hacerlo, añadió. ¿Tu familia? El alto adolescente asintió. Para mantener la tradición familiar, me dedicaré al heroísmo, les dijo Tenya. Puede que no llegue a ser un héroe de alto rango, pero con el equipo adecuado, puedo serlo. Voy a ser el mejor, tú, aspirante a élite. Gruñó Bakugou. Tenya lo ignoró. Por eso voy a ayudar en esta actividad, dijo, refiriéndose al evento del que Nezu les había hablado. Si puedo ayudar a capturar a Izuku Midoriya, entonces, suspiró, pero no terminó la frase. Shouto sabía lo que iba a decir. Si Tenya lograba algo, y conseguía llamar la atención al reclutar a Izuku Midoriya, entonces, aunque aún no se hubiera graduado, consolidaría su reputación como héroe y eso establecería su legado para la siguiente generación de Ida. ¿Y tú, Momo? Preguntó Shouto. Todavía no quería decir qué haría. Mis padres ya me han sugerido varios puestos dentro de nuestras empresas, dijo con un suspiro.
Shouto tuvo la impresión de que ella quería decir algo más, pero sintió que no era el momento. Si no hacen esto, ¿qué harán? Preguntó Momo a Kirishima y Kaminari. Pensaba estudiar estudios generales, admitió Kaminari. No creo ser lo suficientemente inteligente como para ser un héroe sin poderes. Lo harás bien. Momo intentó consolarlo. No, ve a estudios generales, cabeza hueca. Todos vayan a estudios generales y esperen a que les devuelva sus peculiaridades. ¿Por qué no es que las vayan a recuperar ustedes mismos? ¿Alguien sabe si Nenuki y Shoji han sido invitados? Preguntó Shouto. Todavía no, le dijo Momo. Pero Nezu dijo que lo serán. ¿Y tú? Iré, dijo. Su padre no había dicho nada al respecto, pero Shouto sabía lo que Endeavor habría dicho. Habría sido algo así como que necesitaba mostrarles a los demás héroes cómo era el futuro héroe número 1. Endeavor no había dicho nada porque aún creía que su Kirk estaba con Izuku Midoriya. Era una situación difícil. Momo asintió. ¿Qué te parece el plan? El director no les había explicado el plan, pero, una vez más, era obvio. Al reunir a los mejores estudiantes héroes del país, iban a formar una fuerza de combate. Solo necesito que me curen el brazo y lo mataré. Shouto conocía a Momo desde hacía tiempo y, por lo tanto, conocía bien sus expresiones. No iba a invitar a Bakugou la próxima vez, no si iba a comportarse de forma tan poco realista. Creo que es una buena oportunidad para desarrollar contactos y relaciones que nos serán útiles en la vida profesional, dijo Ida. Y será una forma de, suspiró. Quizá haya una oportunidad para recuperar nuestras peculiaridades, añadió. En ese momento, Kaminari y Kirishima alzaron la vista, como si no hubieran pensado en ello. Es cierto, murmuró Kirishima. Si el grupo se encontraba con Izuku y lo traían consigo, eso podría ser una posibilidad. Shouto no creía que fuera a ser tan fácil, pero no le correspondía a él decidirlo. Sí, es cierto, dijo Kirishima en voz más alta y les sonrió. Creo que entonces estaré de acuerdo, dijo. Yo también. Dijo Kaminari con un dejo de esperanza en la voz. Todavía no estaba seguro, pero estaba dispuesto a intentarlo. Momo sonrió. Me alegra oírlo, dijo. Será difícil, pero creo que podemos marcar la diferencia, añadió. Shouto tragó saliva. Con tal de que la diferencia que marcaran no sirviera de lección para los demás, todo estaría bien. Excepto realmente no veía cómo podrían ayudar. No de una manera significativa, no de una manera que los satisficiera, pero, en ese momento, todo lo que podían hacer era intentarlo. Quédate un momento, le pidió Shouto a Momo después de que los demás se hubieran marchado. ¿Qué es? Preguntó. Por un instante, Shouto quiso contárselo todo, pero sabía que sería demasiado peligroso. En lugar de eso, se recompuso. ¿Y si hubiera alguna forma de recuperar tu Kirk? Preguntó. ¿Qué quieres decir? Entregó su teléfono, junto con los mensajes que había recibido. No había nada que indicara la fecha en que debía estar en el parque, salvo la fecha de envío. Él observó mientras Momo lo leía. Lo siento, Shouto, dijo finalmente, después de pasar al último mensaje. Tardó un momento en comprender lo que quería decir y entonces se dio cuenta de que ella pensaba que él había ido a la reunión y que no había habido nadie. Pensó en corregirla, pero las palabras no salieron de su boca. ¿Tus padres recibieron algo parecido? Preguntó en cambio. Puedo comprobarlo, le prometió Momo. Shouto asintió. ¿Cómo consiguieron tu número? Preguntó Momo. Ni idea, le dijo. Debió de haber algo en su forma de decirlo porque Momo le lanzó una mirada fulminante. Shouto, ese es un estafador, ¿verdad? ¿No fuiste? Preguntó preocupada. Esto no estaba saliendo como él pensaba. No podía mentir, pero sí, admitió. ¿Y? Insistió Momo. Fijó sus ojos en ella y levantó las manos antes de dejar que una pequeña llama danzara en su mano izquierda mientras formaba un bloque de hielo en la derecha. Los ojos de Momo se abrieron de par en par y se quedó mirando fijamente. Shouto observó cómo sus ojos se movían rápidamente entre sus manos, como confirmando que realmente estaba viendo su peculiaridad en acción. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Preguntó Momo. Dejó que su peculiaridad se desvaneciera. Pensé que era una estafa, le dijo Shouto. Se sorprendió cuando sus ojos se entristecieron de repente. Shouto, susurró Momo. ¿Qué le prometiste? Preguntó con una dulzura casi excesiva. Nada, dijo de inmediato. Pensé que era una estafa, que solo pedirían dinero, información o algo así. Y luego, cuando quienquiera que fuese, dijo que ya habían convencido a Dragón, Shouto negó con la cabeza mientras las palabras salían atropelladamente de su boca. Espera. ¿Quién es Dragón?
Preguntó Momo frunciendo el ceño. Ahí dice que es él, pero, no importaba qué nombre apareciera si el mensaje era una estafa. El hecho de que hubiera recuperado su peculiaridad hacía que el nombre fuera importante. Aunque los padres de Momo eran ricos, a veces olvidaba que no eran héroes. Había información que desconocían. Mi padre lleva tiempo hablando de alguien del inframundo. Un tal dragón. Pero nadie sabía quién era. Tu amiga, Uraraka, ¿qué tiene que ver dragón con ella? Aparentemente, tiene un colgante o algo parecido que supuestamente le regaló dragón. Durante el campamento, uno de los villanos lo reconoció y dejó en paz a Uraraka. ¿Qué? Preguntó Momo. Eso es lo que me dijeron, se defendió Shouto. ¿Por qué no nos lo dijeron? Momo se mordió el labio. ¿Sabe Ochako que su colgante proviene de un villano? Preguntó preocupada. No lo sé, respondió. Realmente desconocía todos esos detalles. Es solo que papá dijo que hace poco descubrieron quién era Dragón. ¡No! Momo lo entendió enseguida. Todos los estudiantes de héroes lo hicieron. ¿Así que Mitei es el traidor? No lo sé, Shouto negó con la cabeza. Pero él estaba allí, con alguien más. No sé quién. Y me devolvió mi Kirk. Momo respiró hondo y luego lo miró. Tienes que decírselo a alguien. Lo sé. Pero, negó con la cabeza. No se lo conté a nadie en ese momento porque estaba seguro de que era una estafa. Y entonces, de repente, se acerca, me agarra la mano y todo vuelve, dijo Shouto. Tienes que contárselo a alguien. Pueden obtener información de ello. Insistió Momo. Pregunté por otras peculiaridades, dijo en voz baja. Eso dejó a Momo sin palabras. Ella lo miró y él supo lo que estaba pensando. Quería saber qué había dicho. Dijo que los devolvería si alguien pagaba el precio. ¿Qué precio? Susurró Momo, como si no quisiera saberlo, pero Shouto sabía que tenía que saberlo. Lealtad, dijo sencillamente. ¿Shouto? Preguntó Momo de nuevo. Te lo juro, no fui, le prometió. No sé quién lo hizo. Pero todos creerán que lo hiciste. Él asintió. Por eso no sé cómo decírselo a la gente. Momo suspiró. Pueden comprobar qué estabas pensando, dijo, agitando una mano. ¿Prueba? Hay personas con peculiaridades que les hacen fallar el detector de mentiras, le dijo. A la policía le gustan, añadió. Oh, se sintió estúpido por no haber pensado en esa posibilidad. Podría demostrar que no había hecho nada y entonces hablaré con Aizawa, le aseguró mientras se levantaba. Hablaré con mis padres, dijo Momo. Nadie está dispuesto a serle leal, pero quizás se pueda hacer algo para que cambie de opinión. La sugerencia era esperanzadora. Shouto no estaba seguro. Esperaba que pudieran capturar a Izuku y recuperar los demás quirks, pero ya sabía que no iba a ser tan sencillo. Ted. Aizawa miró las calificaciones y frunció los labios. Al menos, la habilidad física del aspirante a héroe que le habían impuesto no era peor que la de sus compañeros. Eso era algo. Él no era de los que creían que su peculiaridad lo llevaría a todas partes. Aizawa observó al chico con los ojos entrecerrados. El chico esperaba su evaluación. Estaba callado y parecía paciente. Eso era otro punto a su favor, pero necesitaría muchos puntos para salir del apuro. Shouta comprendía el motivo de la orden, pero nadie le obligaba a aceptarla. El chico era amigo de Izuku Midoriya y no tenía ni idea de lo que la comisión estaba tramando. Bueno, sí lo sabía, porque no podía decir que hubiera visto algo así antes. Era una estrategia nueva para ellos, pero tan predecible que sabía perfectamente cómo iba a terminar. Lo que realmente no entendía era por qué la comisión no se limitaba a interrogar al chico y dejarlo así. Iban a interrogarlo al día siguiente, pero aún así lo obligaban a seguir adelante con el entrenamiento. De acuerdo, tendremos que trabajar en tus habilidades físicas, resopló Shouta, complacido al ver que el chico asentía. Ahora, no tengo tiempo para descubrir cómo funciona tu peculiaridad observándola, así que dímelo, le indicó. Sería una buena prueba para ver si el chico podía ser conciso en su descripción. Lo había observado en el festival deportivo, pero el adolescente no había tenido muchas oportunidades de mostrar su peculiaridad. Aizawa se alegró cuando el adolescente hizo una pausa, y pudo ver cómo reescribía lo que iba a decir. Eso era bueno. No necesitaba el discurso sensacionalista típico de la mayoría de las personas con dones. Quería uno realista, basado en hechos. Es una peculiaridad que se activa bajo ciertas condiciones, le dijo el adolescente. Si cumples ciertas condiciones, puedo controlar tu cuerpo, explicó, detallando las consecuencias. En ese momento, Shouta comprendió mucho mejor por qué la comisión hacía aquello. ¿Cuáles son las condiciones?
Tienes que responder a algo que dije, le dijo el adolescente, mirando hacia abajo, aunque rápidamente levantó la vista. Ese gesto era revelador. El adolescente había sufrido acoso por su peculiaridad, pero había recibido apoyo. Aizawa tenía el horrible presentimiento de saber quién se lo había brindado. Entonces se dio cuenta de algo. Nemuri había dado por terminada la batalla contra Todoroki demasiado pronto. Si la hubiera dejado continuar, Todoroki le habría dicho algo al chico y habría salido del ring como Ojiro, y bueno, era posible que al derretirse el hielo el chico no hubiera podido continuar, o que se hubiera deslizado fuera del ring, provocando una doble eliminación, pero también era posible que hubiera podido salir del hielo y estar listo para la siguiente ronda sin duda. Izuku Midoriya le había explicado todo eso a su amigo. El hecho de que el adolescente siguiera allí era un buen comienzo. ¿Algo más?, preguntó Aizawa, apartando de su mente los pensamientos sobre el festival deportivo. Podía ver cómo pensaba el adolescente. Para la mayoría, su rostro parecería inexpresivo. Para él, era evidente. Tendrían que trabajar en su habilidad para mentir. Dilo de una vez, ordenó. Puedo dejar órdenes subliminales, dijo rápidamente el adolescente. Mierda. ¿Estás completamente seguro de eso? El adolescente tragó saliva y asintió. Al menos él sabía lo peligrosa que era su habilidad. Aizawa maldijo para sus adentros. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes te interrogará mañana sobre tu amigo, ¿verdad?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Sí, dijo el niño. Aizawa resopló. No puedes contarles eso bajo ningún concepto, dijo con urgencia. El adolescente lo miró y luego resopló. Así que tenía razón. ¿Quién era?, preguntó Shouta antes de darse cuenta de que solo podía ser una persona. Por suerte, el adolescente se percató de su error y no dijo nada más. Es difícil de explicar, dijo lentamente. Tu amigo no es tonto. Es imprudente por ser un villano, pero no es tonto. Sin embargo, no creo que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes represente un peligro para ti. Entonces, ¿qué quieres decir? Probablemente tu amigo te dijo que la comisión querría controlarte y que harían lo que fuera necesario para asegurarse de poder controlarte. Aizawa lo formuló como una pregunta. El adolescente asintió. No es imposible, tuvo que admitir, pero no creo que suceda, le aseguró al chico con un suspiro. La comisión, sin embargo, está formada por gente poderosa. Gente convencida de tener razón. Gente que, suspiró de nuevo. Personas que utilizarán cualquier herramienta para mantener su poder, completó el adolescente por él. Sí, convino Shouta. Por eso no creo que sea la comisión, sino alguien asociado a ella o, se encogió de hombros. Había muchas posibilidades. El chico asintió, comprendiendo, y Shouta creyó haberlo entendido. No deberían preguntarme sobre mi peculiaridad, dijo. Solo tu amigo, respondió Aizawa con cierto sarcasmo. Solo Izuku. De acuerdo, dijo en voz baja. No ofrezcas más información. Responde a sus preguntas con sinceridad, pero no les des más de lo que te piden, aconsejó. El chico lo miró fijamente antes de asentir. Sé que en realidad no quieres un aprendiz, pero hizo una pausa, y Shouta supo que estaba pensando en qué decir. Gracias, concluyó el chico. Tenemos mucho trabajo por hacer antes de que siquiera puedas considerar entrar en una clase de heroísmo, dijo restando importancia a los agradecimientos. Y hay una buena probabilidad de que tengas que luchar contra tu amigo. El adolescente bajó la mirada. Sí, lo sé, dijo en voz baja. Shouta lo entendía, pero no tenía ni idea de lo que se sentiría. Nunca había tenido un amigo que se convirtiera en villano. Muerto, pero no villano. Sentía que debía decir algo, pero las palabras de siempre, que aunque fuera difícil aceptarlo, era por su propio bien, sonaban vacías, y no era algo que el adolescente quisiera oír ahora. Aizawa se sorprendió cuando el chico suspiró. Ya tomó su decisión, murmuró. Ojalá hubiera elegido otro camino, continuó el adolescente. ¿Para qué? El adolescente lo miró fijamente a los ojos. Hay cosas que la industria de los superhéroes puede hacer mejor, dijo, pero aunque era una afirmación propia de un adolescente, el tono de su voz denotaba que había reflexión detrás de ella. Pero esta no es la manera de que el mundo decida eso, añadió. ¿Lo has pensado? Sí, admitió el chico. ¿Y qué querías?, preguntó Shouta. Quizás solo eran adolescentes hablando de cosas cotidianas, pero eso podría darles pistas sobre Izuku y lo que haría para conseguir lo que quería. El adolescente lo pensó un momento. Información más precisa sobre las actividades de los héroes. ¿Qué quieres decir? En este momento, cada muerte y lesión se le atribuye al villano. Eso no es posible, explicó. Aizawa asintió.
No era del todo cierto, pero probablemente lo parecía. Si realmente fuera así, los héroes no necesitarían seguro. Muchas de las muertes y lesiones son culpa del villano, dijo. Y los daños materiales suelen estar cubiertos por el seguro del héroe, puntualizó. Lo sé, dijo el chico con sensatez, pero los informes dan la impresión de que todo es culpa de los villanos, lo que pone a los héroes en un pedestal que no pueden mantener. Ese fue un mejor argumento. Mira, no está en contra de todos los héroes, le dijo el adolescente. Shouta se sorprendió. Esa afirmación le indicó que el chico sabía que estaba intentando sonsacarle información. En realidad piensa que los héroes clandestinos son bastante buenos, pero, negó con la cabeza. Ya no sé. Creía que sí. No dijo nada más. Aizawa no sabía qué decir. El chico tendría que resolverlo por sí mismo. Bueno, eso lo dejamos para mañana, dijo. Por ahora, dame 5 vueltas. Si quieres ser un héroe, tendrás que estar en forma. Después hablaremos del equipo de apoyo. ¿5 vueltas de qué? Preguntó el niño. Por un instante, Shouta estuvo tentado de decirlo, pero el chico se desplomaría. Tendrían que ir poco a poco hasta llegar a eso. El campo de entrenamiento, dijo en cambio. El adolescente asintió con la cabeza y suspiró antes de empezar a... Bueno, no a correr, sino a trotar. Ya practicarían eso. Aizawa lo vio marcharse. Seguía sin querer hacerlo, pero quizá no sería tan malo. Al menos, el chico parecía realista y podía trabajar con eso. Ted. Tártaro era una isla. También era uno de los lugares mejor defendidos del mundo, y su propio diseño creaba muros, tanto físicos como mentales, para mantener a los prisioneros que albergaba. Pero lo que muchos olvidaban de Tártaro era su autosuficiencia. Podía aislarse del mundo durante un mínimo de 5 años sin problemas. Probablemente más, pero se consideraba suficiente. Por ello, además de los guardias, en Tártaro trabajaban otros profesionales. Yoshisato era uno de ellos. En otro contexto, habría sido especialista en investigación y desarrollo. En Tártaro, su trabajo consistía en catalogar y registrar las pertenencias personales de los prisioneros y luego almacenarlas. Si encontraba algo útil entre ellas, también lo registraba, y entonces los distintos grupos a cargo de Tártaro decidían qué hacer con ello. Generalmente, el HPSC tomaba la iniciativa, pero no siempre. Dado que los prisioneros de Tártaro no eran liberados, su trabajo secundario consistía en el mantenimiento de los generadores. No se trataba de simples generadores diésel convencionales, sino de diversos tipos de energía limpia que requerían cierto mantenimiento. En Tártaro, todos poseían múltiples habilidades. Había estado descuidando el mantenimiento durante las últimas semanas para examinar el equipo del último prisionero. La máscara con la que lo habían traído era una maravilla, y Yoshisato podía ver que proporcionaría la movilidad tan necesaria a quienes la deseaban desesperadamente. La máscara estaba extendida sobre la mesa frente a él. Las placas protectoras de la armadura estaban apiladas en una esquina y las demás piezas se exhibían con una precisión casi anatómica. Era necesario hacerlo así para poder reconstruirlo. En una pantalla detrás de las piezas, se mostraban los diagramas escaneados de cómo encajaba todo. Yoshisato pudo ver que varios sistemas independientes se habían integrado en el casco y comprendió cómo podrían ser útiles para otros. Probablemente no para héroes, o al menos no para héroes en activo, pero algunos héroes retirados sin duda se beneficiarían de algunos de estos sistemas. Millones de personas podrían beneficiarse. Los diabéticos podrían simplemente cargar los medicamentos y dejar que el sistema los monitorizara y administrara insulina según fuera necesario. Aquellos que, por lo demás, estuvieran sanos pero necesitaran asistencia respiratoria adicional podrían usar el respirador. Era mucho más compacto y potente que los que había en el mercado. Así que ahora solo tenía que registrar las piezas individuales y entonces las distintas agencias que contribuían al mantenimiento de Tártaro podrían negociar el uso de los planos en diversos proyectos y con fines lucrativos. No era su principal fuente de financiación, pero suponía un buen ingreso extra. Introdujo la primera sección en la base de datos de patentes. Formaba parte de la unidad respiratoria. El sistema emitió un pitido. Frunció el ceño. No era el pitido de confirmación, sino un tono más grave que indicaba un problema. Yoshisato miró la pantalla. ¿Qué demonios? El sistema le indicaba que el diseño ya estaba registrado. No, 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 no. Eso era imposible. Había salido de un villano. Si alguien tuviera un sistema así, estaría revolucionando la industria del soporte, no. Volvió a escanearlo, y de nuevo el sistema le dio la advertencia.
Yoshisato hizo clic para obtener más información y frunció el ceño. Según la base de datos de patentes, el sistema estaba registrado a nombre de una empresa llamada Mi Enterprises. Jamás había oído hablar de ellos. Pero no podía negar su existencia. Los datos de la empresa estaban completos, incluyendo su número de registro mercantil. Suspiró. Probablemente se trataba de una empresa fantasma del villano. Pero resolver ese asunto para poder registrar el respirador y otros sistemas para uso oficial iba a llevar tiempo. Tendría que recurrir a los servicios legales. El equipo legal de Tartarus se ocupaba principalmente de los acuerdos laborales especiales y, a veces, de tramitar multas a los ineptos que se acercaban demasiado, pero sabían lo que hacían. Y probablemente informarían al HPSC y entonces Yoshisato gimió. ¿Por qué los villanos complicaron tanto las cosas? Izuku se sentó en su cama y respiró hondo un par de veces. Era agradable poder sentarse a pensar a solas por una vez. Las últimas semanas habían sido tan agitadas que siempre terminaba durmiendo hasta que le daban ganas de dormir. Era agradable tener ahora un espacio propio y poder seguir la rutina de prepararse para dormir. No se había dado cuenta de cuánto lo había echado de menos. Le dio tiempo para reflexionar. Las cosas iban en cierto modo, iban bien. No lo habían capturado. La mayoría de la tripulación de Tomura había accedido a seguirlo y estaba elaborando un plan. En otro sentido, iban fatal. Había matado a Tomura, arruinando las posibilidades de curación de su padre. No tenía un plan sólido ni nada parecido y tragó saliva con dificultad y apartó de su mente el pensamiento de haberle fallado a su padre. Habría otra manera. Allá tenía que ser de otra manera. Solo tenía que encontrarla. Había tiempo. No podía esperar que nada se hiciera en un mes. Tendría que tomarse el tiempo necesario para construir el apoyo que necesitaría para mantener el control de la sociedad Y. Había tantos problemas. No lo había comentado con su tripulación, pero sería mucho más fácil si su padre estuviera libre. Entonces, Izuku suspiró. Estaría en una posición subordinada, pero eso no estaría tan mal. Su padre conocía todo el plan y por el momento, no podía pensar en eso. Tenía que liderar, aunque no tuviera un plan definido. Aún así, podía trabajar con eso. Sin importar lo que quisiera hacer al final, iba a necesitar más personal, así que ese tenía que ser su primer objetivo. Después podría trabajar en otros planes y tal vez alguien tendría alguna sugerencia. Aunque estaba algo decepcionado con los que se habían reunido para Tomura. Cuando mencionó que estaba pensando en una peculiaridad para contrarrestar sus debilidades, esperaba que alguien se hubiera dado cuenta de que el equipo de apoyo también podría ser útil. Pero nadie lo había sugerido. Reflexionó sobre ello un momento. Quizás sus debilidades no se podían contrarrestar eficazmente con equipo de apoyo. Debería comprobarlo, porque incluso si no podían contrarrestar una debilidad de esa manera, el equipo de apoyo era eficaz para otras cosas. Al fin y al cabo, era apoyo. Se quitó la camisa y el chaleco ligero, doblándolo con cuidado. Solo verlo le recordó a Mei el hecho de que tendría que tener cuidado con él. O pedirle a alguien que le hiciera otro. Izuku suspiró. Tendría que hablar con ellos sobre eso. Parpadeó y se deleitó al comprobar que, si bien sentía los párpados pesados, no era el cansancio de los últimos días. Era simplemente el cansancio habitual al final del día. Eso se sentía bien y, con una sonrisa, Izuku se tumbó y se tapó con las sábanas. Una cosa que su padre nunca le había dicho, pero que a posteriori resultaba obvia, era que lo que el mundo llamaba villanía requería tanto esfuerzo como el heroísmo. Necesitaba descansar. Davi tuvo que admitir que salir del almacén era agradable. Si eso le hubiera servido para vengarse de Endeavor, se habría quedado allí, pero estaba mejor aquí. Además, el teletransportador había conseguido reabastecer el bar, y eso ayudaba. Los 5 estaban reunidos en uno de los puestos. Antes estaban dispersos, pero cuando algunos lugareños entraron, el vendedor los apartó. Al parecer, los clientes que pagaban tenían prioridad. Ahora que el jefe se ha ido a la cama, deberíamos tener una charla de adultos, dijo riendo. ¿Y qué, Crispy, nos vas a decir que todavía eres virgen? Davi se recordó a sí mismo que, si bien había convivido con esos tipos durante las últimas semanas, en realidad no había tenido que interactuar con ellos. Y ahora que Dragón le había devuelto el Kirkashouto podía simplemente marcharse, pero eso era el mundo de Lampa se regía por la palabra dada. Y aunque a veces se podía romper un pacto sin consecuencias, ya sabía que esta no sería una de esas veces. Tendría que aprender a lidiar con esta situación. Uf. ¿Como tú, Ira? Respondió, cogiendo perezosamente su cerveza. Ella soltó una risita.
Ah, ¿es la abreviatura de vampiro? Preguntó con voz melosa el fanático de la sangre. Irritación, corrigió Gaby. Ella resopló y luego lo miró de arriba a abajo. Sí, ojalá pudieras conseguir algo, murmuró. Los demás guardaban un silencio bastante llamativo, pero él supuso que no querían involucrarse. Vamos, la retó. Es obvio que te estás guardando para el niño, le dijo Gaby. ¿Cuándo diablos naciste? ¿En la era Taiso? Espetó ella. Las chicas hacen ese tipo de cosas románticas todo el tiempo, replicó, y luego se apartó. ¿Dónde guardaba ella esos cuchillos arrojadizos? Un cuchillo de caza apareció en su mano y se deslizó fuera del asiento en el que estaba sentada. Davi se levantó, esquivando el tajo que ella le propinó. Escucha, Crispy Critter. Siseó la rubia. Si me acuesto con Izu, le voy a dejar el cerebro hecho polvo. Tú en cambio. Ja. Ni aunque me pagaras me pagarías lo suficiente. Él la miró. La rubia puso los ojos en blanco. Los niños pequeños hacen cosas tan estúpidas solo para que alguien se mueva para ellos, desestimó su sugerencia. ¿Por qué no se calman los dos? Preguntó uno de los otros. Davi creyó que era Compres. Parecía sensato. En cuanto Crispy se olvide de la era Meiji. Siseó ella en respuesta. Davi vio cómo Whisper se frotaba la sien. Estamos muy lejos de las eras Taiso y Meiji, señaló la mujer. No lo es. La respuesta fue caprichosa. Así es, dijo Compres. Y estamos preocupando a los clientes. Ella resopló y el cuchillo de caza desapareció antes de que la rubia se deslizara de nuevo en el asiento del banco. Sería un fastidio tener que mudarse de nuevo. Ya lo había hecho antes. Había habido ocasiones en las que había tenido que mudarse cada pocas horas porque los héroes lo perseguían, pero eso no había sucedido desde hacía tiempo y no le gustaba lo reactivo que lo hacía. Él era mejor que eso. Él planeaba. Davi observó detenidamente a la rubia antes de volver a su asiento. Así que tienes más experiencia de la que pareces, murmuró. Solo es sexo. Murmuró. ¿Crees que el chico lo es? Preguntó Davi. ¿Qué crees que es el niño? Preguntó Dulce con un tono de exagerada inocencia. Whisper simplemente suspiró. Ah, olvídalo entonces, suspiró Davi. Compres le dirigió una mirada escrutadora. ¿Por qué sacaste ese tema? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué lo había mencionado? No quería decir nada serio y era olvídalo, repitió, y tomó su cerveza para evitar decir algo más. En cierto modo, se sintió agradecido cuando los demás se encogieron de hombros. ¿Cuál crees que será la primera misión del dragón? Preguntó Whisper para cambiar de tema. No lo sé. Respondió Dulce. Será algo bueno. Dijo la rubia con alegría. Primero va a esperar a que haya consecuencias, respondió Davi, después de tragarse la cerveza. Compres le dirigió otra mirada, esta vez invitándolo a decir algo más. Eso era parte de lo que quería, les dijo Davi. Bastó con que el mago lo entendiera. Supongo que se reunirá con la Yakuza antes de hacer nada importante, dijo Compres. El apoyo adicional será útil. Dulce asintió 2 veces y luego negó con la cabeza. Hablaba en serio sobre. Hizo una pausa. ¿De qué se trata? Susurró. Hablaba en serio, dijo Himiko. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Gaby. Porque Ansi me lo preguntó una vez, replicó ella bruscamente. No era la respuesta que ninguno de ellos esperaba. Si se te ocurre alguna peculiaridad que te ayude con una debilidad, él puede dártela, continuó Himiko. Davi observó cómo las expresiones se volvían más pensativas. Él ya sabía que le ayudaría a él, pero no tenía ni idea de que podría ayudar a los demás. Se quedaron callados, absortos en sus pensamientos. No tenemos por qué aceptarlo de inmediato, les dijo Davi. Whisper asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo crees que tardarás en contactar con la Yakuza? Preguntó a Dulce. No mucho, para siempre. Respondió antes de negar con la cabeza. Dependerá de si quieren reunirse, añadió. ¿Alguien ha tenido que lidiar con ellos? Hubo gestos de negación con la cabeza por todas partes. Generalmente se mantienen al margen, comentó Himiko. Y todos están enfermos. Davi no pudo evitar la mirada de incredulidad que le dirigió. No era el único. La rubia resopló como si supiera lo que estaban pensando y luego hizo un puchero. Malos, murmuró. ¿Se mantienen separados? Preguntó Whisper. Normalmente, les dijo Dulce. Pero, ya veré qué dicen. Compres asintió. Tenemos mucho en qué pensar, y tendremos que averiguar qué dice el jefe, dijo. Era una conclusión, y Davi se sintió agradecido cuando los demás asintieron y la aceptaron como tal. Y no les faltaba razón. Había mucho en qué pensar.
Si el chico lograba que desarrollaran peculiaridades que contrarrestaran sus debilidades, entonces si bien eso implicaría admitir esas debilidades, les daría una enorme ventaja. Casi podía imaginar la pelea con Endeavor. Si tuviera algo para regular la temperatura, Davi salió de ese pensamiento. Era agradable, pero ahora no era el momento y quedaba mucho trabajo por hacer antes de poder ir a esa batalla, y el chico había dicho que incluiría a Endeavor en sus planes, pero también había admitido que querría consultarlos para mejorarlos. Eso le sugería una oportunidad. Si le presentaba un plan al chico, Davi sonrió para sí mismo. Si le presentaba un plan, había muchas posibilidades de que el chico lo aceptara. Podría conseguir a Endeavor más pronto que tarde y eso, sí, eso le gustaría. Entonces, ¿por qué preguntaste? Inquirió Compres. Davi miró a su alrededor. No se había dado cuenta de que los demás se habían marchado. ¿Preguntar qué? El mago se había quitado la máscara y el sombrero de copa y le dirigió una mirada escéptica. Davi resopló. Una broma estúpida, le dijo al otro hombre. No parecía convencido. La castidad y la virginidad femeninas no han sido un problema desde hace bastante tiempo. Lo sé, espetó Davi. A nadie le gustaba llamar las guerras, pero las guerras que se produjeron cuando surgieron los quirks y la convulsión social que provocaron permitieron que se ignoraran bastantes problemas sociales. ¿Estás seguro? Preguntó Compres, pero su expresión indicaba que estaba pensando en otra cosa. Solo era una broma estúpida, repitió Davi. Vamos a labrarnos una reputación para dragón, dijo, intentando cambiar de tema, pero presentía que Compres sabía que, si bien las guerras habían eliminado los viejos estigmas sociales, en los hogares tradicionales aún se conservaban algunos de los valores antiguos. Volvió a maldecir a Endeavor. Creía haber dejado atrás todo aquello, pero ese hombre, sus ideas, su arc. Seguía atormentándolo. Compres asintió, pero sabía que aún había más por venir. En realidad, solo era una broma, repitió. Mientras consolidamos la reputación de dragón, pensé que sería divertido encontrar algo que lo hiciera sonrojar. El sexo parecía una buena opción. Por un momento pareció que Compres simplemente iba a restarle importancia al asunto. No estoy seguro de que a dragón le parezca gracioso. No pensaba decírselo, gruñó Davi. Compres negó con la cabeza y Davi tuvo la impresión de que no lo aprobaba. Es tu responsabilidad, dijo finalmente. Es solo un poco de diversión. Volvió a negar con la cabeza y se levantó, dejando a Davi solo en la mesa. Los vasos de cerveza vacíos estaban amontonados como si los hubieran reunido para un funeral. Gruñó. Sabía por qué lo había mencionado, pero no. No iba a pensar eso. No era eso. Solo era una broma sin sentido. No significaba nada más. Davi se bebió el último sorbo de cerveza y dejó caer su pinta sobre la mesa. No significaba nada. Ted. Izuku se despertó de golpe y se incorporó de inmediato. Sintió que su corazón se ralentizaba y que el sudor de su cuerpo estaba fresco y seco. Tenía suficiente calor. Las mantas eran más que suficientes para protegerlo del frío, pero ¿por qué se había despertado? Un sueño. No soñaba muy a menudo. Bueno, Izuku suponía que soñaba tanto como los demás, pero no solía recordar sus sueños. Este, en particular, era un tanto extraño y especialmente vívido. No estaba seguro de dónde, e Izuku sonrió irónicamente para sí mismo. Quizás el sueño no había sido tan vívido como recordaba, pero había detalles que aún le llamaban la atención. Dondequiera que hubiera estado, no lo reconocía. Cambiaba constantemente. En un momento dado era un bosque, con árboles enormes que se alzaban hacia el cielo. Luego cambió y los árboles eran solo retoños, antes de desaparecer por completo y le pareció estar en una cueva. Pero eso no era lo importante. Dondequiera que estuviera, se encontraba rodeado de cadáveres. Algunos tenían la ropa hecha jirones y ensangrentada, otros estaban intactos. No veía ninguna herida, pero tampoco se había fijado. Lo más inquietante era que, a lo lejos, divisaba una mesa. Estaba puesta como para el té. Había tazas, teteras y bandejas de comida de varios pisos. A pesar de la formalidad de la mesa, la mayoría de los lugares estaban ocupados por niños. No tenían ni idea de qué hacer. Los cuerpos llegaban hasta la mesa, y bueno, en realidad estaban amontonados, pero la gente no les prestaba atención. Era como si no pudieran verlos. Los niños se retorcían en sus asientos, pero no salían corriendo a jugar. Había algunos adultos en la mesa. Reconoció a una de ellas. Era Saiso Kijo. Al menos eso creía. El kimono formal era el mismo, pero su cabello ya no era blanco, sino negro, recogido en un elaborado moño en la parte superior de la cabeza.
Era mucho más joven aquí, pero era Saizo, lo sabía. Estaba charlando con otro hombre y una mujer a quienes Izuku no reconocía en absoluto. La mujer tenía el pelo rojo fuego y unos ojos brillantes. El hombre tenía el pelo negro y una apariencia delgada y fibrosa. Todos bebían té a sorbos y, de vez en cuando, intentaban evitar que alguna galleta cayera de la mesa. Interactuaron con los niños, pero no parecían demasiado preocupados por ellos, y al igual que los niños, no parecieron percatarse de los cuerpos. En cambio, se mostraban relajados y felices. Se quedó un rato observando, sin entender qué pasaba, hasta que se dio cuenta de que había otro cubierto en la mesa. Los platos estaban puestos, junto con la taza de té, pero estaba vacío. Izuku se quedó pensando en eso y, mientras observaba, vio algo moverse a lo lejos. No era gran cosa. Solo la impresión de movimiento hasta que un semicírculo detrás de la mesa cambió. Al principio, era solo una línea, y luego esa línea creció. Izuku la notó porque era de un verde brillante contra las sombras negras del fondo. Lentamente se hizo más grande hasta que Izuku se dio cuenta, con asombro, de que estaba viendo un ojo gigante. Este se entreabrió y entonces despertó. Respiró hondo. Su ritmo cardíaco había vuelto a la normalidad y, al pensarlo, no tenía ni idea de a qué le tenía miedo. No, así que lo hizo. Cualquier cosa con un ojo tan grande era excepto que la gente en la mesa no parecía preocupada. Y no se habían percatado de los cuerpos y, solo fue un sueño, murmuró, negando con la cabeza. Sí, había visto a Saicho allí, pero eso no significaba mucho. Hacía tiempo que no pensaba en ella y en realidad, no tenía ni idea de si seguía viva. Izuku extendió la mano y cogió su teléfono del suelo. El lugar que Kurohiri les había encontrado tenía pocos muebles, pero la cama era suave y cálida, así que les bastaba. Tocó la pantalla y entrecerró los ojos ante la luz azul. Se transformó en una pantalla y pulsó para acceder al registro civil. Los registros llevaban años digitalizados. Escribió el nombre Saicho Kijo y pulsó buscar. Hubo varios resultados y Izuku se preguntó cómo podría aclararlos. Datos como la fecha de nacimiento no se mencionaban para evitar el robo de identidad. ¿Cómo iba a averiguar cuál de los Saicho era el que buscaba? Bueno, no quería avisos de matrimonio ni de nacimiento, así que esa era una opción, e Izuku filtró rápidamente los resultados para excluirlos, lo que, por suerte, eliminó algunos nombres. Pero aún quedaban otros. Suspiró y dejó el teléfono. La forma más fácil de averiguar si seguía viva sería preguntarle a Hiram, pero Izuku no creía que lo estuviera. Tenía 91 años cuando la conoció, y eso fue hace 7 años. Pero quería visitar su tumba y darle las gracias de nuevo. Después del sueño de hoy simplemente parecía lo correcto.